Bienvenidos al episodio número 18 de Money Money Geeks. En este episodio vamos a hablar sobre cómo comprar tu primer auto. Pero para este tipo de compras existen muchas opciones. Las personas a veces piensan que, o pensamos, me incluyo yo en un principio, que solamente es cuestión de ir, pagar el coche y te vas. Y nada más habían de dos, ¿no? Una, pues ibas y lo pagabas de contado, pero pues yo pensaba, ¿quién va a tener el dinero para pagar un coche así? Sí, voy, tengo esto, cóbrate, me lo llevo en ese mismo día, ¿no? O pues pagarlo a mensualidades, pero pues eso también implicaba que, o sea, sí, pero el coche me costaba 400,000 y pues sí, lo estoy sacando a mensualidades de pagos cómodos, pero pues vaya, el coche ya me terminó costando 600,000 de 400. Entonces como entonces era como que esa incomodidad, pero la verdad es que existen muchísimas formas de comprar un coche. Ya hoy en día existen diferentes tipos de créditos, diferentes tipos de financiamientos. Entonces es posible realmente comprar un coche, incluso podría atreverme a decir para cualquier tipo de personas, porque hay de todo tipo de pagos. Pero vaya, quiero que nos cuentes, Josué. Ahí no entendí muy bien. Has contado en otros episodios que que tuviste un BMW. Así Pero es. me perdí un poco si ese BMW fue el primer coche que tuviste, o sea, que tú te compraste, o no. Pues más bien cuéntanos de los dos. El primero y el BMW. Pues de hecho el BMW fue el tercer auto que compré. El primer auto que yo compré fue un Attitude. Es esta historia de que cuando lo llevé a asegurar de taxi, porque no, pues necesitaba, además del seguro de la agencia, un seguro para transporte privado, eh, que llevaba mis pesos, ¿no? Y pues así pude pagar ese seguro para que se pusiera a trabajar. Pero efectivamente, mi primer auto fue el Attitude. Yo cometí el error de que compré un auto como para mí, que me encantaba, que para mí era muy bonito, en lugar de comprar un auto para trabajarlo, ¿no? Entonces, pues resultó más caro que lo que hubiera gastado quizá en un Subaru o algo así. Eh, pero bueno, finalmente fue una inversión que yo hice para que fuera un taxi. Pero para poder comprarlo, yo tuve que, pues, echar mano de muchos. Creo que esto sí lo conté, ¿no? Que necesitaba un aval y necesitaba un fiador. O no sé si te lo conté fuera de cámara. Pero con mi primer sueldo, en cuanto yo, antes de salir de la carrera, ya tenía un trabajo. Y con mi primer sueldo, o sea, con ese sueldo no me alcanzaba como para que me liberaran las mensualidades. Además, yo opté por una opción que se llama autofinanciamiento. Y en autofinanciamiento lo que pasa es que es una especie como de tanda, si se puede llamar así, donde tú vas dando pagos, o sea, como digamos, pues te toca pagar 4,000 pesos, ok. Entonces voy pagando 4,000, 4,000, 4,000 y como que en el número que me tocó, si se juntaron 10, 15 personas, te tocó el 7, ¿no? Y entonces al pago número 7 te daban el auto. Entonces, lo que podías hacer era que si juntabas todo ese dinero de los números que te tocaran y lo dabas de contado, ya te saltabas ese mecanismo. Y entonces, pues ya te lo daban luego, luego. El problema era que a mí no me aprobaban el crédito por mi nivel de salario. Y entonces, pues tuve que buscar un fiador y un obligado solidario que me iban a respaldar. En caso de que yo no pudiera pagar las mensualidades, ellos deberían responder por mí. Y así fue, pues como saqué mi primer carro, yo de un enganche, pero en ese entonces los autos costaban poquito dinero, yo siento, o sea, el Latitude tenía un precio de lista de 185,000 pesos. Nuevo. Nuevo, sí, sí, sí. Y yo di de enganche, bueno, de este autofinanciamiento, el pago de la tanda al contado, 32,000 pesos que yo tenía ahorrados. Y pues ya. El problema es que como no me aprobaron el crédito de inmediato por todo este show de conseguir al obligado solidario y luego metí uno y no, me lo rechazaron, luego tuve que meter otro y pues tardé 5 meses más
en que me dieran el auto. Y mientras, pues tuve que hacer 1000 malabares, gastarme todos mis ahorros, toda mi beca, todo el dinero que llegaba a mí para poder pagar las mensualidades. Entonces, ese fue mi primer auto. Después tuve un Icon. Ahí yo usé una estrategia que pues también está ahí dentro de lo que vamos a platicar. Que yo leí en una revista que decía que si tú deberías de ahorrar 25% de todo el dinero que ingresabas. Entonces yo dije, ok, de cada 4 pesos tengo que ahorrar 1 peso. Entonces lo que hice fue eso, programé una cuenta de inversión que cada quincena me iba quitando una cuarta parte de mi salario. Entonces supongamos, si ganaba 15,000 pesos, pues una cuarta parte son 6,000 pesos. Entonces, inmediatamente me caían mis 15,000 pesos, 6,000 se iban a la cuenta de inversión. Entonces, eso lo estuve haciendo prácticamente durante un año. Y al final de ese año, ese fue el enganche de mi segundo auto, que fue un Icon. Y pues, si el Attitude yo lo terminé de pagar, el financiamiento era 5 años, yo lo terminé de pagar en 4. El Icon ya lo saqué a 18 meses sin intereses. O sea que fue súper padre porque hice ese ahorro previamente para dar un enganche bastante grande. Y el BMW, varios años después, surgió que yo quería ya poner un Uber, que mi papá, que era el chofer de los taxis, me dijo, pues yo quiero ser Uber también. Platiqué con otro amigo que tenía un Uber Black y me dijo, es lo que te conviene, no un Uber normal, un Uber Black. Pues dije que sí. Y una amiga que había visto como toda esta trayectoria de los negocios, me dijo, oye, sé que quieres comprar un auto de lujo y pues yo quiero ser tu socia en ese emprendimiento. Entonces me dijo, pues si tú tienes 100,000, yo pongo otros 100,000. Que fue justo en diciembre porque daban el fondo de ahorro en la empresa, el aguinaldo, el fondo de ahorro, y pues ya, así yo tenía esos 100,000 juntos, ella puso otros 100,000 y llegó un amigo que curiosamente quería vender su BMW y nos lo dejaba en 250,000 pesos, en muy buen estado. Entonces, pues así le hicimos, le dimos 200,000 de contado y le fuimos pagando el resto en pagos de 5,000 pesos durante los siguientes 5 meses. Y así fue como yo me hice de todos los autos que he tenido hasta ahora. Ok. Oye, pero ¿cómo fue? Vaya, o sea, cuéntanos un poco más sobre ese negocio, primero del taxi, ¿no? O sea, cuando tú compraste ese coche ya pensabas en que lo ibas a poner como taxi y cómo lo metiste, o sea, ¿cuál es el proceso de iniciar un negocio de un taxi? Pues sí, o sea, yo lo compré de hecho justo por eso. Un día, o sea, yo tenía ese dinero, esos 30 y tantos mil pesos guardados en el banco, ¿no? Un pagaré, tasa fija, que me pagaban 3 pesos, ¿no? Y entonces mi papá me dijo, oye, yo sé que tú tienes ese dinero ahí en el banco. Él se acaba de quedar sin trabajo y me dijo, con ese dinero puedes dar el enganche de un auto, lo transformamos en taxi y entonces yo me pongo a trabajar y te voy a pagar 250 pesos diarios de cuenta, ¿no? Entonces yo dije, a ver, si tengo un mes el dinero en el banco me da 3 pesos, es mucho mejor que yo pague ese enganche que me den el coche y con lo que él me iba a pagar de las cuentas, pagar la mensualidad del financiamiento. ¿De cuánto era la mensualidad? La mensualidad eran de 4,100 pesos. Eran 3,600 más el seguro, ¿no? Okay. Y otras cosillas ahí. Y entonces, pues por eso fue que yo dije, pues sí, haciéndole caso a mi papá, fui a una agencia, vi los coches, vi el Attitude, me enamoré y dije, este auto quiero. Y me dijeron, sí, está perfecto. Si tú das esta cantidad de dinero, los 30 y tantos, la siguiente mensualidad solo va a ser de 1,000 pesos, ya las siguientes iban a ser de 4,000 y tantos, y ya, te lo llevas prácticamente. Te digo, el problema fue que no me aprobaron el crédito de inmediato, porque mi nivel de ingreso era muy bajo. En ese momento ganaba 5,000 pesos, entonces decían, no, pues casi el 90% de tu
sueldo se va a ir en pagar las mensualidades, no hace match. Entonces, pues, por eso tardé otros 5 meses que yo estuve pagando mensualidades hasta que me dieron el coche. Y después de ya que me dieron el coche, había que pintarlo de acuerdo a la cromática de la Ciudad de México, ponerle las placas de taxi, ponerle el taxímetro, la verificación y el seguro para taxi. Y entonces así se convirtió el auto en taxi. Lo interesante es que hay otro negocio paralelo que es que te rentan las placas del taxi. Entonces hay personas que se dedican a sacar estas placas y rentarlas porque en ese momento me dijo mi papá que la concesión para que te dieran una de estas placas costaba 80,000 pesos. Bueno. Entonces pues en realidad no, o sea, si ya había pues invertido todos mis ahorros en el enganche, porque ese fue mi error. Yo de los 32,000 pesos completos los puse en el enganche. Después ya me dijeron, bueno, es que hubieras puesto, no sé, 28,000, 26,000 y me hubiera quedado con un colchoncito para cualquier eventualidad, ¿no? Entonces yo dije, pues no, yo no puedo comprar unas placas, definitivamente no. Pero como mi papá ya estaba involucrado en esto de los taxis, pues me dijo, pues hay una señora que te renta su placa y eran creo que 1,300, 1,500 pesos al mes por rentarme la placa. Y entonces, así, o sea, son varias piezas del rompecabezas para poder lograr hacer que un auto, pues, se convierta en taxi. Ya después vi que hay financiamientos específicos donde te dicen, es para Uber o es para taxi, que ya sale de la agencia el auto, no sé si emplacado, pero ya con la cromática y todo lo necesario para ponerse a trabajar. Y entre el... Bueno, a mi consideración, por lo que me acabas de contar, yo diría que el Uber es muchísimo más rentable. Pero tú que ya tuviste los dos, ¿cuál dirías que es más rentable? Pues yo creo que... Ay, buena pregunta. Yo creo que quizá para un dueño de auto es más rentable si tú das a trabajar el auto, un taxi. Porque Uber se queda con el 25% de cada viaje que haces, ¿no? O sea, ya de entrada. Si el pasajero le cobran 100 pesos, a ti solo te caen 75. Uh-huh. Y de ahí tú tienes que pagar el sueldo del chofer, gasolina, la gasolina, que es el gasto más alto, y guardar para los mantenimientos, para las verificaciones, para todo lo que el auto requiera. Todo, o sea, es un mundo de cosas que yo no sabía nada de autos, y todo lo que tienes que pagar por un auto es increíble. Entonces, cuando tienes el taxi, pues prácticamente todo lo que cobra el chofer es tuyo, ¿no? Entre comillas. Porque claro que hay que pagar gasolina y el sueldo del chofer. Pero ahí, por ejemplo, teníamos la modalidad de que mi papá pagaba todo y él me decía, pues ya descontando los gastos, yo te entrego tu cuenta neta todos los días. Y de ahí, pues ya nada más tú tienes que pagar los mantenimientos del auto y las verificaciones, ¿no? O sea, él se encargaba de pagar la gasolina. Cobrara o no cobrara, o sea, tuviera viajes o no, y pues me pagaba mi cuenta neta. Entonces, tiene sus pros y sus contras, porque si el taxista no es honesto, es el chofer, tú no tienes manera de comprobar que realmente hubo un ingreso, ¿no? O sea, ¿cuánto sacaste hoy? Y él te puede decir lo que sea, porque tú no tienes manera de saber cuántos viajes hizo, cómo los cobró. Esa es la ventaja que tienes con Uber, que tú puedes ir monitoreando si está conectado, dónde está, cuántos viajes hace, cuánto duran, cuánto le pagan, y Uber te deposita directamente a ti como dueño. Entonces tiene sus pros y sus contras. Yo creo que quizás sí es un poquito más rentable el taxi porque no pagas esta tarifa por usar la plataforma de viajes. Pero tiene sus contras, que es un poquito más inseguro, que requieres que el chofer sea muy honesto. O sea, también no puedes tener tanto control. Entonces son unas por otras. Ya veo, ok.
Es que no sé si te había contado que uno de mis primeros trabajos fue ser Uber. Y pues sí, o sea, yo en ese entonces, no sé, actualmente yo ganaba 100 pesos por hora, Ok. aproximadamente. Y sí, pues, lo malo era que Uber pues te quitaba ese 25%. Actualmente desconozco si sigue haciendo eso o ya lo hayan bajado o aumentado, no lo sé. En temporadas altas se ganaba muchísimo dinero. Yo me acuerdo que hubo una ocasión que de un viaje me gané como 400 pesos. Y era cerca, o sea, eso me gustaba. Y también me gustaba la idea de estar conociendo la ciudad, conociendo personas, historias de todo tipo. Como ese empleo lo tuve a los 18 años, pues también de por sí me voy chiquito. A los 18 todavía más, esa cara de niño de por sí. Entonces, era padre porque la gente que subía conmigo nunca fueron mala onda conmigo, al contrario, como que decían, ah, estás chiquito, qué bonito, así. Y tenían como más paciencia conmigo. Y pues sí, había veces en las que la cagaba y la daba vuelta aquí, no, que no era aquí, era por allá. Pero pues no me decían nada. Decía, ah, está chiquito. Y a veces hasta me llegaban a dar propina. Fue un trabajo que sí realmente disfruté mucho, ser Uber. Pero pues, sí, yo no tenía el contexto del taxi. Claro. Y pues tampoco sabía, dijiste 80,000 pesos. Ajá. Vaya, eso tampoco me lo imaginaría. O sea. Nadie se lo imagina. Es que te digo, hay muchas cosas que uno desconoce y a veces, por ejemplo, es diferente trabajar como chofer que ser dueño del auto. A veces yo decía, creo que mi chofer gana a veces más que yo. Porque literal, cuando pactas un sueldo, ¿no? Pues yo te voy a pagar tanto, ¿no? Pase lo que pase. Y de pronto no hay viajes y dices, "Chin", o sea, y ahora, o sea, tengo que pagarle porque él está trabajando, ¿no? Ajá. Finalmente es su tiempo. Y, y sí, yo decía, ay, a veces el chofer gana más que yo. Porque efectivamente, o sea, ya como chofer tú no te haces cargo pues de todos los gastos de mantenimiento de un auto. Bueno, pero también es, en ese sentido, alguna vez, mira, no te quiero mentir, según yo fue Warren Buffett quien lo dijo, pero no estoy seguro, lo escuché igual hace mucho tiempo. La frase va así, más o menos, yo prefiero ganar el 10% de 10 de mis empleados que el 100% yo solo. Muy sabio. Porque pues sí, o sea, al final ese es un ingreso pasivo que pues lo están haciendo las demás personas y pues al final realmente quien está haciendo el trabajo es el empleado. Entonces tú te quedas con ese 10% y al final sumando todo pues tú estás recibiendo un sueldo completo, pero tú no estás haciendo realmente nada, eres el dueño. Entonces pues con esa razón el chofer pues también podría estar ganando más. Sí, o sea, es que definitivamente delegar es una de las cosas que los empresarios deberían saber hacer mejor. O sea, tú no te metas en la operación y, y de esta manera pues tienes más libertad realmente. Sin embargo, hay que considerar que no siempre ese esfuerzo produce resultados. O sea, cuando ya en la última etapa del Uber, eh, ya no había prácticamente viajes. A veces salía un viaje, 2 viajes al día, a veces ningún viaje. Y tan solo con que el auto estuviera rodando ya me costaba dinero. Entonces durante 6 meses, porque me aferré a ese sueño, yo tuve que estar pagando el tener el negocio. Porque no salía. Pues decía, pues es que es de gasolina, de pues el desgaste propio del auto, que pues de donde vivía el chofer a donde era la zona donde normalmente salían viajes, pues era un desplazamiento largo. Entonces, pues gastaba en todo eso y yo no estaba viendo dinero, o sea, en realidad no me estaba llegando ningún ingreso, sino que yo tenía que poner de mi salario para pues mantener el auto prácticamente. 6 meses me lamenté así. Y creo que a veces sí es cierto que es mejor cuando alguien más, digamos que hace el trabajo pesado por ti. Sin embargo, siempre tienes que tener en cuenta que el cálculo de rentabilidad tiene que ser sostenible. Porque hay veces que un negocio, por
muchas circunstancias no es rentable. Entonces no importa cuánto mano de obra tengas, ¿no? Pues no va a salir. O sea, eso pasó con mi agencia escolar. Yo tenía 15 empleados, pero no estaba viendo flujo de entrada al negocio. Entonces, pues sí, no era mi esfuerzo, era el esfuerzo de 15 empleados y que se esforzaban de verdad, pero no había flujo positivo. Y eso me hizo quebrar. Entonces, siempre hay que mantener en cuenta que una empresa tienes que asegurarte que sea rentable primero. Sí, claro. Pero creo que ya nos estamos desviando un poquito del tema. Se supone que estábamos hablando de los coches. Para comprar un coche se necesita considerar todos los costos que requiere comprar el coche. O sea, no solamente es, sí, voy a la agencia y doy mi enganche de tanto dinero y pago mis mensualidades con interés, ¿no? También hay que considerar costos de los seguros, costos de los mantenimientos, ahí dependiendo de las agencias o de los coches, ¿no? Te dicen a tantos kilómetros o a tantos cada mes, por ejemplo. Costos de tenencia, costos de emplacamiento. O sea, hay muchos costos que realmente se tienen que considerar al momento de comprar un coche. No es fácil porque al final para eso están las agencias. O sea, en las agencias te apoyan con todo este tipo de trámites. E incluso hay algunas que te dan recomendaciones. Yo, por ejemplo, yo soy bien metiche y me encanta irme a las agencias. Hubo una agencia que fui a preguntar sobre un Ibiza, un Seat Ibiza, que es uno de los coches que me gustaría tener, es como chiquito, muy de ciudad, estilo deportivo. Fui a preguntar y la verdad es que te atienden de maravilla. Oye, ¿sabes qué? Estas son las mensualidades, el coche cuesta esto, pero también tenemos otra forma de pago, no solamente existe esta de autofinanciamiento, sino que tenemos en esa agencia le llaman SEAT Total, un plan SEAT Total. Pero vaya, me he dado cuenta que todas las agencias tienen un plan similar con diferentes nombres. En el cual consiste en el que, como si rentaras el coche. No es un leasing, que ahorita vamos a hablar del tema del leasing. Pero este tipo de programas es que tú das tu enganche, por ejemplo, de la mitad del 50% o menos, y pagas mensualidades bastante bajas. Estamos hablando de mensualidades de 2,000, 4,000 pesos durante 2 años. O sea, al final, a mí me lo explicaron así, que el coche lo divides en 3. Primero pagas ese enganche. Después la mitad de este coche la pagas esas mensualidades durante 2 o 3 años. Y lo que resta del coche, o sea, esta tercera parte, tienes 3 opciones, ¿no? O sea, al finalizar el mes 24 y en el mes 25, te preguntan, tienes 3 opciones. Una, te encantó el coche, te lo quieres quedar, perfecto. ¿Sabes qué? Falta que nos pagues 50,000 pesos, por decir, o 100,000 pesos. Y pongámoslo así, un coche de 400,000, diste un enganche de 100, luego 200 los fuiste pagando durante los 24 meses y los 100 restantes, ¿te quieres quedar el coche? Pues páganos esos 100 y pues ya el coche es tuyo. O pues te diferimos esos 100 a meses, ¿no? Ahora sí como si fuera un autofinanciamiento, con sus respectivos intereses. La segunda es, nos regresas el coche, ya no lo quieres, muchas gracias, nos regresas el coche, nosotros, agencia, vendemos el coche, así como está, seminuevo a 2 años. De esa venta, una parte, digamos dos terceras partes, la ocupamos para pagarle al banco, que fue quien otorgó el crédito para este coche, y la tercera parte te la regresamos a ti, como un reembolso, digamos. Y ya tú haces con ese dinero lo que tú quieras. Evidentemente, pues no es mucho. O la última. Nos regresas el coche, pagamos al banco, pero el dinero que restaría lo utilizamos para hacer otro enganche para que saques otro coche. Y así puedes estrenar otro coche completamente nuevo. Es un plan que me parece bien. De hecho, lo he comentado con muchas personas y son siempre opiniones muy en contras.
Pero unos dicen, es que ese tipo de planes, pues realmente el coche nunca es tuyo. Y sí, porque pues la factura del coche todo el tiempo se la queda a la agencia. Sí, lo usas tú y todo, pero pues no, cualquier emergencia y demás, pues el coche no es tuyo. Hay otros que dicen es que pues, es como si estuvieras rentando un coche. Entonces es como el ejemplo de la casa o el departamento, ¿no? El de qué es mejor comprar o rentar. Entonces ahí cuando lo ves es como de, ok, y también es muy dependiendo qué necesito, qué me gusta. Estoy comprometido realmente o dispuesto a asumir esta responsabilidad de, ok, si hay una emergencia, pues tengo otros fondos de emergencia, tengo seguros, demás, y pues me puedo dar este lujo, no me descapitalizo tanto, rento un coche durante todos estos 2 años y ya, o quiero la vida un poco más estable y me compro el coche. A meses pago un poco más, pero pues el coche sé que es mío y la agencia, la factura en todo el momento es mía. ¿Tú qué opinarías de ese tipo de planes? Wow, o sea, justo yo estaba buscando una Acura, una camionetita, no me acuerdo cómo se llama, y vi ese plan y me pareció increíble porque dije, oye, pues nada más pago este dinero para el enganche y luego mensualidades bien chiquititas. eh, y dije, o sea, no entendía muy bien, ¿no? Y dije, al final, ¿qué pasa? Porque no estaría pagando todo el valor del auto. Dije, y luego, pero ahora que me lo acabas de explicar, ya entendí ¿Ah? exactamente bien. Creo que puede ser una gran opción. Lo que pasa es que a veces muchas personas están aferradas a esta idea de poseer las cosas, o sea, que sea mío, que esté a mi nombre. Y yo digo, ¿qué ventaja tiene realmente que sea tuyo? O sea, porque yo he tenido 3 coches en mi vida, ¿no? Y en realidad a veces lo que más quieres es que desaparezca, o sea, porque tener una posesión conlleva el tener la responsabilidad sobre esa posesión, completa. O sea, que el chofer chocó es tu responsabilidad, no del chofer, ¿no? Porque pues el chofer no tiene con qué responder ante ello, punto, ¿no? Entonces pues sí, yo tengo que tener mi seguro, pagarlo, arreglar todo esto. Si se le ponchó una llanta, pues es mi responsabilidad. O sea, híjole, yo creo que sí tienes algo que de por sí un auto siempre va a generar gastos. Eso es de ley, ¿no? Entonces, y entre más viejo sea el auto, más gastos va a generar. Es que de pronto no llegamos a dimensionar la cantidad de cosas que hay que cambiarle al carro. Que los amortiguadores, que las balatas. No, bueno, o sea, las llantas. Que ya derramó aceite. Hacer la alineación, el balanceo. Sí, no te acuerdas que te conté que el otro día a mi camioneta de la nada se le empezó a ir la gasolina? O sea, que iba ahí sobre Santa Fe y ¡pum! Empezó a ir un montón de gasolina y no choqué, no le pegué a nada, de la nada se destapó eso. Pues es que a veces pasa, o sea, por más cuidadoso que seas con el auto, porque recuerdo, mi papá trataba el auto como si fuera de él. O sea, realmente, y tenía un mecánico de confianza que él llegó a comprar los autos que mi papá, bueno, que yo vendí, ¿no? De tan buenos que estaban, ¿no? Entonces, pero aún así pasan cosas que no puedes, prever y que son gastos a veces fuertes, ¿no? Que se rompió la banda del motor. ¿Por qué se rompió? Pues solo Dios sabe. Pero son 7,000 pesos que hay que pagar, si no, ya no jala, ¿no? Y dices, ¿y luego qué hago? Pues lo tienes que pagar. O sea, finalmente es un gasto. Pero cuando no es tuyo, te quitas un poquito esa responsabilidad. No porque vayas a ser irresponsable. Y tienes un auto que está nuevo, en perfectas condiciones, que te va a generar menos gastos de mantenimiento durante ese periodo de tiempo y que finalmente vas a pagar una cantidad que tampoco es que digas, uy, me voy a descapitalizar un montón. Entonces yo creo que para mí, viéndolo desde el punto de vista empresarial, creo que sería una muy buena opción. Porque digo, voy a tener el carro que quiero, que me va a salir más barato
pagar durante este periodo de tiempo que lo puedo disfrutar esa renta, y después, si ya no lo quiero, pues ya no lo quiero, ya, bye, ¿no? Como cambiarme de casa, o sea, si estoy rentando y un día digo, ya no me gusta aquí, me voy y no pasa nada. Que si yo compro y después ya no me gusta, vender una casa tampoco es fácil, ¿eh? O sea, entonces si ya no quiero el carro, pues listo, le digo a la gente, ¿sabes qué? Gracias. O ya tengo un auto nuevo que me voy a ahorrar un montón de dinero en mantenimiento. Entonces, para mí, yo creo que sería una muy buena opción. O sea, de hecho, a mí cuando me lo contaron, yo también hasta abrí los ojos de que ¿a poco? O sea, ¿neta existe eso? Porque igual yo en su momento también opiné lo mismo, de que, pues al final, insisto, el dinero que tú te estás ahorrando por comprar un auto con autocrédito, pues ese dinero lo utilizas en cualquier otra cosa, en inversiones, en abrir tu negocio, en comprar la comida incluso. Tienes el coche que te gusta, como el ejemplo que dimos del departamento. Al final, a veces también tendemos a caer en esta posición de que sí, yo sueño con tener ese departamento o esa casa tan bonita y tan grande, pero sé que la voy a tener, estoy luchando por lo mismo, pero la voy a tener en 20 años, ya cuando tenga el suficiente dinero para comprarme esa casa. Pero luego alguien llega y te dice, ¿sabes qué? Pues si ese es tu sueño, no te esperes a que tengas 60, 70 años para vivir en la casa de tus sueños. No te va a quedar mucho tiempo y además ni siquiera sabes si vas a llegar hasta esa edad. Entonces, renta la casa, vive tu sueño, no te descapitalizas y haz otras cosas. Incluso puedes hacer más dinero con ese dinero que no estás usando. Entonces igual el coche, puedes tener el coche que realmente te gusta. O sea, tampoco estamos diciendo que te aloques, ok, bueno, pues voy a comprar el Mercedes, ¿no? O el BMW eléctrico caro que tiene luces por todos lados, o sea, también. Pero, no sé, no me acuerdo del modelo, pero ese coche sí me encantó. O sea, también hay que verlo con medida, o sea, también ve, dependiendo del presupuesto que tengas, qué lujo te puedes dar, hasta dónde puedes rentar. Pero a mi opinión también es una muy buena opción. De hecho, al día de hoy, o sea, hoy es 25 de abril. Cuando se sube este video, no sé si todavía siga esa opción. Pero, en Apple están haciendo algo similar. Un arrendamiento similar. O sea, lo que hacen es que si tú quieres comprar un iPhone, básicamente te dicen, ¿sabes qué? El iPhone cuesta 20,000 pesos. Tú con tu tarjeta de crédito vas a pagar pues, los 20,000, pero se van a ir como a meses sin intereses. Durante 20 meses vas a pagar 500 pesos. Y ya al mes 21 tiene las tres opciones. Te devolvemos el dinero. Usas el dinero para comprarte otro iPhone más nuevo o lo terminas de liquidar. O sea, lo mismito que en los coches. Yo, ¿en serio? Y me llamó la atención que es así sin intereses. Y yo, wow, o sea, realmente es cuando, aquí en este tipo de cosas es cuando puedes poner de ejemplo que el banco y los financiamientos y los créditos y la deuda realmente no son tus enemigos, son herramientas. Y como toda herramienta, pueden servir para diferentes usos, ¿no? O sea, yo perfectamente, pues bueno, esta taza es una herramienta. Y como lo utilizo, pues le sirvo agua caliente, le pongo café y me tomo un café. Pero también perfectamente podría agarrar esta taza y te la trono en la cabeza y sirve como un arma, ¿no? No lo hagan en casa. Entonces todo depende, pues, cómo utilizas estas herramientas. Entonces podrían aprovecharlos. Pero, por ejemplo, ahora sabes de qué se trata un leasing. Pues no lo sé a ciencia cierta, pero lo que yo he investigado es esto, ¿no? Es como rentar un auto, literalmente. Ahí sí está más carito rentarlo. Porque creo que no das ningún pago anticipado, sino simplemente dices, yo quiero ese auto, te lo rentan, ¿no? Te lo alquilan durante cierto periodo de tiempo y ya después te lo renuevan, ¿no? O sea, pues como los planes de celular, ¿no? Que tú sacas el plan y tú no pagas el equipo, sino te lo rentan. Entonces estás pagando lo que ocupas del equipo más una tarifa
y al final no es tuyo, sino al final puedes cambiarlo por uno nuevo, ¿no? Entonces, pues esa es la idea, ¿no? Ujú. Sí, lo malo del leasing, que yo me he entrado, desconozco si hay algunas agencias que ya te lo manejan diferente, pero en general, hasta donde yo lo estudié, el leasing tiene limitantes. Claro. O sea, en el ejemplo que acabamos de dar del SEAT Total, que insisto, todas las agencias tienen sus diferentes formas de decirlo, es que en SEAT Total, no tienes ningún límite. O sea, tú puedes usar el coche lo que quieras, irte a donde quieras, poner el kilometraje que quieras. O sea, al final, pues, o sea, usas el coche como quieras. En un leasing, si te dicen, ¿sabes qué? Tantos kilómetros. Ajá, solo puedes usarlo X cantidad de kilómetros durante los 2 años. O sea, pues tampoco te puedes dar el lujo de darte un viaje por todo México, ¿no? Porque tienes esa limitante. Si no, pues, ok, tienes el coche por 2 años, pero híjole, ya apenas en un año ya te acabaste todo el límite. Pues no, tampoco se trata de eso. Y también tenía otro limitante que en este momento no recuerdo cuál es, pero con tan solo el del kilometraje es una limitante bastante grande. Creo que el leasing incluso sale un poquito más barato que el plan anterior, pero así casi nada, o sea que no hay gran diferencia. Pero vaya, también existe esa opción, porque al final existe el leasing no solamente es para los coches, es para cualquier otra cosa. He escuchado incluso planes de leasing para equipos de computación. Es que, fíjate, el leasing es una herramienta que se creó más que nada para las empresas. Porque al final, cuando tú compras un bien, y no lo puedes hacer deducible en todo su esplendor, ¿no? O sea, son las depreciaciones y tiene que pasar cierta cantidad de años. Es un tema contable ahí. Pero cuando tú contratas un leasing, el pago total, como estás pagando un servicio, no estás comprando un producto, todo es deducible. Entonces, efectivamente, hay un montón de cosas que tú puedes rentar. O sea, por ejemplo, las fotocopiadoras de las oficinas. Ese es un servicio que te presta el fabricante, que te dice, pues ahí tú tienes tu fotocopiadora, yo le voy a dar el mantenimiento todo y tú me pagas un fee mensual por tantas máquinas, ¿no? Entonces, todo eso es deducible para las empresas porque son gastos de operación. Entonces, para un mortal como nosotros, bueno, yo sí tengo una empresa, pero todavía no compro nada. Pero si yo lo quisiera para uso personal, persona física normal, no me conviene tanto, porque yo no lo puedo deducir como persona física. Entonces, para una empresa, un leasing es más económico. De hecho, muchas empresas de aeronáutica, aerolíneas, rentan los aviones. Los aviones no son de ellos. Ellos los rentan. Entonces, es un leasing de esa magnitud. Pero es por eso, porque como tú estás pagando un servicio, lo puedes hacer deducible. Mire, sí, y de hecho ya cuando te pones a investigar ese tipo de datos, son cosas que uno dice, cuando yo era chiquito yo también pensaba, ay, es que los dueños de las aerolíneas, imagínate, o sea, tener una aerolínea y tener tanto dinero para tener tantos aviones. Y luego el mantenimiento y la gasolina del avión y pues también limpiarlos, o sea, estos tipos tienen los millones y millones. Pero la realidad es que no, o sea sí, sí hay dinero, pero pues no, las herramientas no siempre vienen de los bolsillos de las personas dueñas de los negocios, como los edificios. Un edificio, o sea, un edificio muy grande sobre Reforma, no es que sea el dueño y alguien, yo pongo el dinero y quiero construir este edificio, ¿no? O sea, se juntan varias personas para construir el edificio, todo tipo de personas, desde la persona dueña del terreno, desde los inversionistas del edificio, vaya, son un montón de cosas que participan para crear estas grandes infraestructuras o grandes empresas como las aerolíneas. Y, por supuesto, que utilizan el leasing. Así es. Pero también, para comprar un coche es muy recomendable que pues también lo planifiques. Así como los presupuestos se deben de planificar, también ok, ¿sabes qué?
yo quiero un SEAT, un Ibiza, ¿no? Entonces, esa es mi meta. Voy a supervisar cómo está el mercado de los Ibizas durante unos 5 meses, 4 meses. Recordemos que mientras más tiempo te tomes para tomar una decisión financiera, te va a salir muchísimo mejor. Porque así ves, ok, estas temporadas sube un poco más, o sube un poco menos, o se mantiene completamente lo mismo. Pero sobre todo también el hecho de que te esperes y asimiles los precios, te vas a dar cuenta que quizá encuentres alguna empresa automotriz que esté vendiendo un Ibiza, a lo mejor no del año, a lo mejor un año menos, muchísimo más barato y es completamente lo mismo. O bien las agencias que hoy en día están, me sorprendió que las agencias están dando meses sin intereses en los coches. Antes ibas a la agencia y 100% era lo más normal, lo básico es meses con intereses. Así de lleno. Y de repente así de la nada me llegó una notificación a Instagram, una historia de Cupra. Obtén tu Cupra León a 24 meses sin intereses. Y yo, ¿en serio? O sea, wow. Y estas son cosas que debes de tomar en cuenta realmente para la compra de tus decisiones. Pero si, por ejemplo, yo, evidentemente, pues, cuando me salió esa notificación meses atrás, yo ya había ido a la agencia de Cupra a ver los coches y todo, interesado, y hasta di una prueba de manejo. Y si lo hubiera comprado en ese momento, pues, de un coche, un Cupra que creo que costaba 600,000 pesos, ya hubiera pagado al final 800. Pero si en cambio me esperé y me llegó esa promoción, y mejor ahí es cuando pude haber tomado acción. Y ya compré un coche a 600,000 a pagos cómodos mensuales. Entonces también se trata de esperarse, de analizar el mercado, porque incluso a lo mejor en ese tiempo que estás esperando, ¡pum!, sacan un modelo más, ¿no? Por ejemplo, Kia, que recientemente sacó su modelo K3. Creo que lo sacaron en enero, me parece ser. Un poquito antes, no es cierto, un poco antes, como por noviembre sacaron el K3. Con un modelo completamente nuevo, muy accesible, o sea, creo que costaba 408,000 pesos. El K3, no sé si lo has visto. No. Está muy bonito el coche, es un sedán. Vaya, 400, estoy hablando de un sedán del año en el precio, pues, base, normal. Pero por dentro es muy espacioso. Tiene como que mucha tecnología. Esas pantallas que son así completas, así muy largas. La verdad es que el coche está muy, muy bonito. Y se ve como... Tú entras al coche y se ve como un coche de gama alta. Hasta yo cuando lo vi dije, esto va a costar 800,000 pesos. Como un Mercedes. Y no, 400,000. Mira. El más equipado. Pero a los 4 meses, hace como un mes aprox, sacaron el modelo hatchback. K3 hatchback. Entonces, si yo me hubiera emocionado, sí, está bien padre, me voy a comprar pues me hubiera perdido la oportunidad de comprar el hatchback, que quizá me hubiera gustado más un hatchback. Entonces también, insisto, no se dejen dominar por las emociones y espérense tantito, quizá encuentren otra opción todavía mejor. O a lo mejor ustedes querían una camioneta de Audi. Y sí, está padrísima y todo. No, mejor. No, es que no se compara. Querían una camioneta Formentor de Cupra. La Formentor cuesta como 700, 800,000 pesos. Sí, está muy padre, muy aerodinámica y muy agresiva. Padrísima la camioneta. Pero yo no conozco... hoy en día están naciendo muchas marcas nuevas, pues ya existían, pero la están trayendo aquí a México, de autos, y de la nada me encontré una camioneta, una marca que desconocía por completo, y yo vi la camioneta preciosa, o sea, por fuera igual, con estos escapes deportivos, estas líneas igual así muy amenazantes, era una camioneta así tipo, una SUV, una SUV. Un color gris, grafito, con detalles así naranjas. O sea, de verdad una camioneta muy, muy padre. De una marca china. Y no, es que, insisto, es nueva. Ni siquiera me acuerdo de la marca. Y cuando pregunto y todo me dan una prueba de manejo. Sí, esta camioneta cuesta 450.
¡No me digas! Sí, o sea, hablando de estética, sí podría estar compitiendo contra Cupra, fue Formentor. Vaya, habrán diferencias de opiniones. Pero en cuanto a estética de lo salvaje y lo deportivo, sí se le asemeja. El Formentor le dobla el precio, evidentemente. Si te vas hablando de calidad, pues el Formentor es muchísimo mejor calidad. Pero al final, si lo que te interesa es la estética y tener un coche con apariencia deportiva, esta camioneta perfecta para el uso que lo necesitas. Entonces, investiguen. Vean las diferentes oportunidades que tienen. Por eso existen muchas marcas. No se casen con que no, es que mi familia nada más compra Nissans. No, es que en mi familia nada más tenemos Fords. Ok, pero existen muchas marcas más. Dales la oportunidad. Pero fíjate, dijiste algo bien importante. ¿Para qué quieres el auto? O sea, muchas veces, y creo que lo hablamos en el episodio de los pecados capitales, es simplemente la soberbia que uno tiene, el orgullo, porque es que yo tengo este coche de esta marca y así, ¿no? Es como, pues esto es en el mundo tech, ¿no? Que dicen, es que el iPhone no es el mejor teléfono, ¿no? Hay teléfonos con prestaciones superiores. Pero por supuesto que a ti te interesa más tu estatus de decir, es que con iPhone soy diferente, me posiciona de otra manera ante la sociedad. Entonces, muchas veces no hacemos la tarea. O sea, y te digo, ya a mí me pasó con el Attitude no era un auto específico para hacer taxi en ese momento. Sí, pude haber escogido otro mucho más barato, mucho más de batalla, y compré el auto que me enamoró a mí, ¿no? Que yo finalmente lo usé bien poquito tiempo, en realidad siempre fue taxi. Entonces, analiza tus necesidades. ¿Tú qué realmente necesitas? O sea, si quieres comprar un auto deportivo en esta Ciudad de México, híjole, o sea, qué estrés, porque dices, pasas un tope y ya lo estropeaste, ¿no? No lo vas a poder correr, no vas a poder hacer muchas cosas con ese auto viviendo aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, puede haber opciones mucho más adecuadas a tu estilo de vida, a lo que realmente necesitas, y de esta manera, pues tener el auto que quieres. Por ejemplo, yo vi un auto que es súper bajito, ¿no? Un Mazda deportivo, ¿no? Maravilloso, ese día que fuimos a ver los autos. Y yo dije, pero para mi estilo de vida y todo, no es, o sea, me encanta, a mí me encanta, claro que sí. Y un día lo voy a tener ahí de colección, ¿no? Pero en este momento no es el auto práctico para mí. No es un auto que yo pueda usar todos los días y para todas las cosas que lo necesitaría, ¿no? Entonces, haz este ejercicio que dice Chris. Investiga bien. No te cases con una marca, no te vayas con la finta. Puedes usar el tiempo en decir, a ver, este es el tipo de auto que puedo utilizar bien, que le voy a sacar el máximo provecho y que me puede salir casi a mitad de precio. Entonces es la opción correcta. Y sin que me importe el que dirán los demás, o sea, finalmente nadie sabe cómo es mi vida, ¿no? Entonces, si es adecuado para mi vida y para mi bolsillo, esa es la opción correcta. No se dejen apantallar y decir, no, es que van a decir que compré un carro chino, etcétera, etcétera, ¿no? Que digo, al final, muchos autos están ensamblados con un montón de partes chinas, finalmente, ¿no? Los iPhones están ensamblados en China. No, que no sea ese tu guía, sino que realmente hagas tu tarea y veas cuál es la opción perfecta para ti. Sí. Y aparte también puedes negociar con las agencias. Vaya, tienen que perder el miedo a preguntar. No, metas a las agencias, hablen con un asesor y pregúntenle. Y generen esa confianza, ya guarden el contacto, porque a lo mejor en estos momentos no están buscando comprar el coche realmente, solo les interesó meterse a la agencia de Tesla para ver el coche y demás, y no lo quieren comprar realmente ahorita, y no está en su presupuesto. Pero no importa, métete a la agencia, pregúntalos a los asesores. Créeme que todos te van a decir que sí, o sea, te van a atender. Genera esos contactos y ellos te van a estar constantemente mandando información sobre su marca, sobre el coche que te interesó. Y así pues te estás reuniendo información que posiblemente en un futuro, ay, me fue súper bien en mi negocio, ahora sí quiero el Tesla.
Y ya tienes un contacto de un vendedor que ya tiene cierto historial contigo y te puede ofrecer incluso mejores oportunidades, mejores negocios. Yo me he enterado de muchas personas que han negociado los precios de los autos. En el cual de que, oye, ¿sabes qué? Quiero el Tesla, cuesta 1 millón. Y es que si quiero ese Tesla, me encanta, y sí, pero es que ahorita en este momento tengo 900 mil pesos, 930. He escuchado muchas historias así, de que pues allá el asesor te ve que tienes así, pues que tú quieres dar ese contado de plano, lo negocias, ¿sabes qué? Dámelos. Y compras un Tesla que vale 1 millón por 950 mil pesos. Al final todo es negocio, todo es negociable. Pero tienes que tener esa posición de negociación. Y para tener una posición de negociación necesitas información. Y la información la vas a sacar preguntando e investigando. Es que justo, tienes que invertir, y como lo decíamos en el episodio pasado, invierte tiempo en aquello que te interesa. Entre más tiempo tú le dediques a hacer toda esta tarea, a mí me encanta cómo lo haces tú, porque veo tus historias, ¿no? Que ya fuiste a tal agencia y ya estás conduciendo este auto y el otro y el otro y el otro. Él está invirtiendo tiempo en uno de los temas que más le apasionan y que está extrayendo toda esta información y que luego hasta cierra tratos de otros negocios en esos espacios. Y al final, efectivamente, eso te da una posición más ventajosa a la hora de tomar una decisión. Porque ya no te vas con la finta de, es que me dicen que esto es lo bueno de ahora y ahí voy. No, él ya sabe cómo está fluctuando el precio, qué tipo de negociaciones puede hacer, qué otras cosas puede ganar, si no simplemente va como el novato que le ofrecen todo lo que le ofrecen y dice que sí a todo. Al final, ese novato es el que está financiando a los expertos. Porque tú ya como experto dices, no, yo ya sé hasta en qué época del año, qué tipo de movimiento de mercado debe haber, el tipo de cambio. O sea, hay un montón de factores que cuando tú estás muy metido ahí adentro, puedes ver fácilmente. Y ya no te van a chamaquear. En cambio, alguien que llega por primera vez todo emocionado y le dicen, pues te meto esto, más aquello, más el otro, y ya pagó un dineral. Claro, él está haciendo el negocio a la agencia. Tú tienes que aprovechar eso porque la agencia no pierde, pero tú puedes obtener muchas mejores condiciones para ti. Y además también es un ejercicio de visualización. Si tú quieres tener el coche del año todos los años, bueno, pues vete todos los años a las agencias y visualízate en esos coches. Eso te da la suficiente motivación y actitud para enfocarte y tener ese tipo de sueños que quieres. Pero si no lo haces y dices, no, sí, yo quiero tener el coche, yo quiero tener la casa, yo quiero viajar, pero si nunca te vas a una agencia de viajes, si nunca te vas y te paras en una agencia de autos, no te metes a los showrooms de los departamentos, o ves que la casa dice en venta y la casa está preciosa y no llamas, nunca la vas a tener, porque no te informas, no te visualizas en eso, nada más lo dejas en el quisiera, desearía. Es muy bueno desear, pero es mejor meterte, investigar y tomar las acciones necesarias. Ahorita quizá no te puedes dar el lujo de comprarte un Mercedes-Benz clase C del año, pero puedes subirte un Mercedes clase C del año en una agencia, hablar con las personas que compran un Mercedes clase C, ir a un restaurante y ver que no, pues que llegó esta persona en este Mercedes o en este Lamborghini. Ve los estilos de vida que tienen estas personas y aprende de ellas. Aprende de los usuarios, aprende de los vendedores, de todo mundo. Es que es como comentábamos en el episodio de la espiritualidad del dinero. Todo tiene que ver con una frecuencia. Y la frecuencia es simplemente que te alineas con algo. Cuando tú estás muy metido en cualquier cosa que tú quieres y estás haciendo las acciones necesarias para estar ahí, o sea, lo que dice Cristian es total. O sea, él se mueve y vence esta incomodidad de decirle a un vendedor, porque sé que no me lo voy a comprar hoy, pero le digo, dame la prueba de manejo. Y no te pueden decir que no.
porque ese es un negocio de ellos, ese es su trabajo. Entonces, pues ya lo manejaste, ya te fuiste, ya te diste la vuelta, ya te tomaste las fotos y luego ya lo regresas, ¿no? No pasa nada, sin compromiso, gratis. Entonces, es parte de que tú te alineas con eso que quieres, empiezas a vibrar en esa frecuencia y lo vuelves algo parte de tu vida. Y de esa manera llegan las cosas. O sea, yo cuando vi el Attitude y dije, sí, este es mío, y lo fue, ¿no? Y después el Icon, y después el BMW, que a mí me encantaba ese auto, de verdad. Uno no sabe que necesita un auto de lujo hasta que lo maneja. Eh, pero fue parte de eso, ¿no? De que yo me inmiscuí en ese mundo, que le investigué un montón, que estudié muchísimo, y que tomé una decisión y me moví en ese sentido. Entonces, lo que comentas es muy valioso. Pues sí, pero ya se nos acabó el tiempo por el episodio del día de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. De verdad, vayan, si sueñan con algo, vayan a esos lugares o vayan y pregunten por de sus sueños, hablen con los expertos. Y aunque no les vayan a comprar nada estoy viendo para acá, es para allá. Y aunque no vayan a comprar nada en estos momentos, háganlo. A los vendedores les va, aunque ellos se den cuenta que tú no les vas a comprar, les conviene porque al final eso genera, en términos de ventas, a uno como vendedor nos gusta o nos beneficia tener este tipo de contactos porque quizá no me compres hoy, pero mañana sí. Y genero una red de contactos, genero una red de leads. Entonces, claro que ahora sí que el pan de cada día de cualquier vendedor es tener personas, tener clientes potenciales. Y el hecho de que tú hayas sido significa que tú eres un cliente potencial porque es tu sueño. Entonces, hoy no le vas a comprar, pero mañana sí, o pasado, o en 2 años. Pero él sabe que si la mejor atención que te va a dar, va a seguir corriendo con él o ella. Pero bueno, ya es todo por hoy. Muchas gracias por ver este episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Vayan por el coche de sus sueños. Disfrútenlo. A mí me encuentran en Instagram como @tonaltag. A mí como @José Mejía. Josué está a cargo de todas las newsletters semanales de Money Geeks. Vayan a verlas. Están muy sencillas y fáciles de leer. Bastante divertidas. No les toma más de 5 minutos leer una nota de las newsletters de Money Geeks. Y son muy informativas. Pero bueno, es todo por hoy. Diviértanse mucho. Nunca se rindan. Y nos vemos al siguiente episodio. Hasta luego. Hasta luego.